Estrategias de oposición a los procesos autocráticos, con Laura Gamboa y María Jiménez. Tenemos a Raúl Sánchez Ribarrí como el moderador. Quiero recordarle a los alumnos de que al final va a haber una filmina donde va a estar el código QR para que puedan marcarlo como parte de sus actividades. Pero sin más tiempo a tomar, quiero introducirlos y le paso la batuta a Raúl. Buenos días, buenas tardes, Raúl. Buenas noches, Raúl. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, una vez más, encantado de estar aquí, encantados todos de estar de vuelta con Charlemos, la historia detrás de la investigación crítica en América Latina. Para nosotros es un verdadero placer tener como invitadas a dos colegas, amigas, comparativistas de lujo, Laura Gamboa y María Jiménez, nada más y nada menos. Para Charlemos es por supuesto, una gran alegría tenerlas aquí. Pues nosotros cuando las invitamos para el evento, cuando conversamos sobre la organización del evento, todos comentamos que nos habíamos estado familiarizando con sus trabajos y que nos iba a emocionar mucho compartir con ustedes y al mismo tiempo pues crear esta oportunidad para que otros colegas y gente y todos aquellos que estén interesados en el tema se pudieran unir también. Y bueno, como decimos en Venezuela, tronco de tema, ¿no? O sea, oposición a la autocracia venezolana, perdón, oposición a la autocracia. Y en cierta medida un tema que ha surgido cada vez más en los últimos 15 años. Y que dados los procesos que hemos visto ocurriendo, no solamente en Venezuela, sino a lo largo de la región, en distintos países, y más allá de Latinoamérica, como bien sabemos, es cada vez más importante. Entre otras cosas, como un comentario más antes de entrar en detalle con ustedes, pues como bien sabemos, por mucho tiempo, el estudio de los procesos autocráticos se dio fundamentalmente en los gobiernos, en los regímenes políticos, pero enfocado más que todo en el gobierno o en los líderes. Pero no se estudiaba con tanta atención o no se le prestaba tanta atención a la oposición y a las estrategias opositoras. Y esto es algo que ustedes comentan desde el principio de sus investigaciones. Hay que rescatar, hay que llamar la atención otra vez, poner la atención en qué es lo que hace la oposición, los distintos actores opositores en esas circunstancias. Laura es profesora asistente en la Universidad de Utah. Anteriormente, Laura, si mal no recuerdo, estuviste en Utah State, ¿no? Entonces te acabas de mudar recientemente a la Universidad de Utah. Bienvenida. Y Marianne se acaba de graduar recientemente con su PhD de en la Universidad de Oxford. Ambas escribieron su tesis con Venezuela como caso de referencia. En el caso de Laura, también escribiste sobre Colombia, Laura, pero siempre en perspectiva comparada, ¿no? Con atención, hilando los casos con otros ejemplos, tanto de la región como más allá. Una de las cosas que hacemos en Charlemos, ya dada esta introducción, es, bueno, no solamente saber un poco más sobre la investigación, sino también conocer un poquito más qué es lo que hacen ustedes, qué las llevó a ustedes a hacer la investigación, las decisiones que tomaron desde el punto de vista conceptual, metodológico, a lo largo del camino. Y creo que en ambos casos, la investigación que motivó estos excelentes artículos que compartimos en la página de Charlemos, se originó, por supuesto, en su trabajo doctoral. Entonces, aquí también hay un tono bien interesante para algunos de nuestros escuchas que sean estudiantes de doctorado, ¿no? Que es cómo trabajas el tema, cómo te vas adentrando en el tema y lo vas llevando y vas desarrollando una agenda de investigación fundado en tu tema doctoral. Le daré entonces primero la oportunidad, por orden alfabético, pues iremos primero con Laura. Y bueno, quisiera saber un poco más, Laura, sobre el artículo que compartiste con nosotros, pero también sobre tu libro que viene. Y bueno, un poco sobre ese entramado, todas esas fundaciones de esos trabajos tan brillantes que has publicado recientemente. Ay, muchas gracias, Raúl, por esta introducción tan bonita y gracias a Charlemos por invitarnos. Para mí es un placer estar acá.
Voy a arrancar con la con la pregunta sobre cómo llegué yo a esa investigación, que es una de las que más me gusta contestar. Yo estudié en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Literalmente, mi universidad, un día, un tanque le rompió la puerta de la entrada. Y en general, yo digamos que crecí en Colombia con esta idea de que Colombia era un país perdido, en donde todo era malo, donde nada pasaba bueno, donde nosotros, bueno, a cualquier punto histórico la habíamos embarrado. Y cuando llegué a la Universidad de Texas, donde hice mi maestría, descubrí, o sea, digamos, un poco empiezo a aprender uno de otros países y empecé a ver el país de uno desde afuera, que es toda una experiencia. Pero adicional a eso, 2 años después de haber llegado, la Corte Constitucional decidió rechazarle a Álvaro Uribe su segundo periodo. Y yo creo que yo nunca me había sentido tan orgullosa de mi país. Esto es como una historia de orgullo. Y de alguna forma siempre lo tuve como en la parte de atrás de mi cabeza. Una vez haciendo mi doctorado, en una conferencia que organizaron, vinieron a hablar, vino una persona a hablar de Bolivia y de Venezuela, y hablar de cómo es que era que estos presidentes habían utilizado su popularidad para tomarse las instituciones democráticas. Y yo me quedé pensando, pero venga, Uribe era igualmente popular y no lo logró. ¿Por qué? Y ahí arrancó la pregunta, ahí arrancó la investigación. Digamos, esto arranca como un paper que hice para una de mis clases y luego empiezo a construir desde ahí. El enfoque de la oposición fue un poquito mixto. Una vez yo había decidido que esta era la pregunta de mi disertación y me senté a mirar los casos, literalmente a leer sobre Bolivia, sobre Venezuela, sobre Ecuador. Y lo único que me parecía que unía estos casos de alguna forma era el comportamiento de la oposición. Entonces, un poco las reacciones radicales que había habido en Venezuela, las reacciones radicales que había habido en Bolivia, las reacciones radicales que había habido en Ecuador, aunque las de Ecuador son menos conocidas y son más difíciles de tocar. Y decidí que lo que uno tenía que pensar es que estos procesos de democratización son unos procesos diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo leía toda la literatura de democracia, de ruptura democrática, lo que yo veía era una literatura sobre golpes de Estado, ¿no? Entonces, básicamente la oposición desaparece del mapa porque literalmente sale corriendo a las embajadas. Y lo que yo veía con esto es que los procesos eran diferentes. Es al mismo tiempo la queja central que tienen las personas dentro de estos países, y es: no nos están parando bolas, la democracia se está acabando acá, pero acá no nos están oyendo, por favor, óiganos, esto está sucediendo. Y al mismo tiempo es un espacio de oportunidad. Es un espacio de oportunidad. Y con eso pues me lancé a estudiar Venezuela y Colombia. Venezuela como un caso de erosión democrática exitoso, y Colombia como un caso de erosión democrática fallido. Y lo que uno se da cuenta cuando estudia estos casos es claro, desde el 2020 es muy fácil decir, no, pues es que la democracia en Venezuela se iba a acabar, es que esto es evidente. Pero si uno se devuelve, si lee los periódicos de la época, entrevista a las personas que participaron de estos eventos, lo único que uno se da cuenta es que la oposición en Venezuela era supremamente fuerte. Era una oposición supremamente fuerte. Y yo la comparaba con la oposición a Álvaro Uribe y lo único que pensaba es: la oposición en Colombia era supremamente débil. ¿Cómo es que tenemos estos dos resultados tan diferentes? Y ahí es donde empiezo a discutir, pues de pronto no es tanto la fortaleza de la oposición, sino las estrategias que esas oposiciones usan. Y si usan estrategias, digamos, un poco si le juegan el juego al régimen o si no le juegan el juego al régimen. Y es un poco lo que discuto en mi artículo y es lo que discuto en mi libro. Entonces, en mi libro yo lo que digo es, uno puede dividir esas estrategias en 3 grupos. Un grupo son las estrategias institucionales moderadas, que le permiten a la oposición, que limitan la habilidad del régimen de erosionar la democracia mientras mantiene una careta democrática. Porque tú estás usando instituciones, estás trabajando en el Congreso, estás usando las cortes, estás haciendo este tipo de cosas.
Luego, en el otro grupo, al otro extremo, están las instituciones, lo que yo llamo extrainstitucionales radicales, y son instituciones que buscan tumbar al presidente antes de que se acabe el mandato por fuera de las instituciones. Entonces, esas estrategias incluyen golpes de Estado, guerra de guerrillas, pero también cosas como paros y protestas que buscan tumbar al presidente. Estas estrategias, digo yo, no le dan, como diríamos los colombianos, papaya al gobierno para erosionar la democracia, porque el gobierno puede decir, si ven, ellos son antidemocráticos, ellos quieren tumbarnos, nosotros somos el gobierno democráticamente elegido y pues hasta ese momento lo son, y ellos nos quieren tumbar. Y logran utilizando, o sea, manejando esa situación, logra el gobierno apropiarse de instituciones democráticas, remover personas de la oposición del gobierno, sin siquiera sacrificar una centésima de su careta democrática, porque las otras personas están deslegitimadas. Y luego en la mitad están lo que yo llamo como las que son híbridas, que son estrategias moderadas, estrategias extrainstitucionales moderadas o estrategias institucionales radicales. Y estas incluyen cosas como impeachments, como los referendos, el referendo revocatorio, protestas que buscan simplemente cambiar ciertos aspectos de las reglas democráticas. Y mi argumento con estas es que estas pueden funcionar, pueden colaborar a la oposición, pueden ayudarle a mantener su legitimidad democrática, pero al mismo tiempo también pueden funcionar como un boomerang y devolverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantener una protesta pacífica es muy difícil, requiere un montón de organización. Y si tú lanzas una protesta pacífica y alguien decide tirar una piedra, hasta ahí llegó tu protesta pacífica y hasta ahí llegó un poco como el significado. Entonces son las tres estrategias que estudio y un poco lo que hago en el libro es discutir en detalle cómo es que en el gobierno de la oposición a Hugo Chávez utiliza sobre todo estrategias extrainstitucionales radicales y cómo en Colombia la oposición utiliza ante todo estrategias institucionales moderadas acompañadas de estrategias extrainstitucionales moderadas. El libro también utiliza casos más pequeños de Turquía, Hungría, Polonia y Bolivia. Y un poco discuto también como los límites de la teoría en ese sentido. Buenísimo, Laura, de verdad que muy bueno. Y de hecho nosotros hemos estado, te digo, yo he estado esperando tu libro. Yo sé que ya viene por allí. Ya hablábamos en Charlemos, bueno, ¿será que podamos tener ya algunos insights, ¿no? del libro que viene? Y me encanta que ya lo explicas precisamente y lo narras como el libro que surgió de esa investigación, ¿no? Y de esas preocupaciones personales. Y entonces ahora justamente, pues escuchándote sobre las estrategias, tenía en el background, pensaba también en el paper de Marién, ¿no? Y en la tesis de Marién, en el aspecto de la represión. Como decimos en Venezuela, los rusos también juegan, ¿no? Muchas veces literalmente, pero en este caso se refiere a la represión, a qué hace el gobierno, cuáles son las condiciones. Y Marién, yo también te invito a que nos narres un poco de dónde surgió tu interés en el caso venezolano. Pues eres venezolana, pero que nos hables un poco sobre cómo surgió tu interés en el tema y nos hables de tu investigación también. Buenísimo, bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, y a todo el equipo de Charlemos. Para mí también es un gran gusto poder estar aquí y contarles un poco, y bueno, dialogar también con Laura sobre nuestros trabajos. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, creo que fue en una conferencia, ya no sé si LASA o APSA, hace muchos años, y creo que una de las primeras cosas que conversamos es que como las temporalidades, ¿no? de nuestros trabajos. Laura se enfoca mucho en los primeros años y creo que me dijo así algo como, bueno, y el resto te toca a ti analizar, que es, bueno, ya una vez que se erosiona la democracia y comienza realmente toda esta etapa del autoritarismo competitivo, electoral y la fase en la que estamos ahora. Entonces también agradezco la oportunidad de vincularlo con una historia más personal, ¿no? Y ahí es donde surge también mi interés. Como dice Raúl, bueno, soy venezolana, ya nosotros migramos hace muchísimos años, entonces la era chavista de alguna forma también marca, ¿no?, mi vida personal y también los intereses académicos. Recuerdo también que cuando estaba haciendo mi maestría en Oxford, en el Centro de América Latina, en realidad yo
tengo otro enfoque en ese momento y es la debilidad de la oposición, ¿no? Es cierto que los primeros años era extremadamente fuerte, pero en el tiempo en realidad se va debilitando electoralmente, ¿no? A nivel subnacional. Y bueno, en el 2006, por las razones que sabemos, ¿no? Incoherencias, pero también la capacidad de Chávez, los recursos que había en Venezuela en ese momento, la maquinaria que ya se había construido le permite ganar con una amplia mayoría. Así lo hace también, si bien cierra la brecha la oposición un poco con Enrique Capriles para el 2012 y para el 2013, pues todavía la oposición estaba en una situación de debilidad, ¿no? Entonces yo tomaba en ese momento la literatura del sistema, el colapso de sistemas de partidos, la ausencia de ideologías claras y demás, y decía, wow, ¿qué está pasando en este mundo? Y recuerdo también que eso sería en el 2014 quizás, estaba yo haciendo ya campo en Washington y también iba para Venezuela y tuve una reunión con Javier Corrales, y ahora me dice, pero bueno, la oposición no es tan débil, ¿no? Y eso me ayudó también como a darle otro giro al enfoque, y eso es lo bonito, ¿no? Uno va como creciendo también con el proceso, con el proyecto de investigación, y ahí me enfoco entonces en otra pregunta, y es cómo a pesar, ¿no?, de la erosión democrática y el cambio de régimen político gradual, la oposición puede cerrar esa brecha. Entonces la tesis de maestría, un poco un cuento largo, pero para contarles cómo llegué hasta acá, se enfoca en la coordinación como variable dependiente, ¿no? Independiente, perdón, para la competitividad de la oposición. Cuando ya me planteo entonces hacer el doctorado, continuar en el Departamento de Ciencias Políticas en Oxford, digo, bueno, ya va, pero en realidad lo que vemos siempre en la prensa es la oposición unida, fragmentada, unida, fragmentada, unida, fragmentada, ¿no? Y en otros casos, comienzo también yo a leer un poco más amplio en la región, ahí está también un gran dilema, ¿no? Si trabajar unidos o trabajar por separado. Entonces la pregunta de la tesis doctoral, y que bueno, ahorita viene el reto para mí también transformarla en libro, es cuándo y por qué se coordinan las oposiciones, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones que favorecen, que crean incentivos para grupos diversos, decir, bueno, vamos a trabajar juntos para buscar un cambio político. Entonces, bueno, ahí hay una variación dentro de Venezuela bastante importante, y hago un capítulo comparado pequeño, más modesto, con México, porque vemos a la inversa, ¿no? En el tiempo, la oposición mexicana, guardando todas las distancias que puedan existir, no se coordina. Hay intentos, pero a nivel federal, pues no se coordina, a nivel estatal sí. Y en el caso de Venezuela, pues vemos en realidad cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Primero la Coordinadora Democrática, luego la Mesa de la Unidad Democrática, que dura muchísimos años, y es gracias a esa mesa también que se logran los avances en Venezuela en cuanto a la fortaleza electoral de la oposición. Y luego, precisamente, después de ganar la Asamblea Nacional, vemos cómo va decayendo en el tiempo. Bueno, no sé si el gobierno interino puede realmente catalogarse como una coordinación. Es ciertamente una coordinación, pero ya distinta, ¿no?, a la mesa. Y ahora surge la plataforma unitaria, es decir, como una serie de intentos muy diversos de coordinarse o no. Ahora bien, entonces, y aquí ahora entra en el argumento, yo considero en este artículo, y bueno, lo avanzamos un poco en el artículo con Antulio, que los niveles de represión, ¿no? Y ahí yo creo que hay un diálogo interesante también con el trabajo de Laura, va creando diferentes incentivos para esa coordinación informal o formal, como yo digo, porque hay diferentes costos asociados a ciertos tipos de coordinación, ¿no? ¿Cierto? No es lo mismo reunirse para, digamos, planificar una protesta o un paro en el cual ciertos grupos, ¿no?, en esa coordinación pueden tener, o en ese espacio colectivo pueden tener diferentes recursos y palancas para decidir que realmente crear una institucionalidad de la coordinación, como yo le llamo, que son, bueno, mecanismos de toma de decisiones claras, mecanismos de resolución de conflictos, incluso quizás también programas, selección de candidatos. Es decir, todos estos son como elementos adicionales a una coordinación que vimos en el marco de la Mesa de la Unidad Democrática,
Ahora, esto ocurrió cuando Venezuela era pues un autoritarismo competitivo, ¿no? Es decir, cuando, y si bien yo trato de no entrar en esa discusión de categorías, ¿no? De tipos de regímenes, es cierto que, bueno, la represión en regímenes de autoritarismo competitivo, pues no necesariamente siempre es altísima, sino está como en un grado intermedio, ¿no? Que es legal y física o no violenta y violenta. Y a medida que entonces el régimen se va cerrando más, pues los incentivos para ese tipo de coordinación van bajando al punto que llegamos, bueno, ya la oposición también venezolana se salió de ese margen y se lanzó el camino del gobierno interino, que un poco rompe los esquemas y también en el análisis me crea como una serie de dilemas que también voy a tener que abordar, ¿no? Pero básicamente ahorita volvemos a la misma pregunta frente a las elecciones regionales y de cara a unas presidenciales en el 2024, si es que se dan, que es cómo presentar los candidatos. Y la pregunta es, y nuevamente, como dice Laura, en hindsight todo es como muy claro, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si la mesa de la unidad se mantenía? O si se mantenían esas estructuras, ¿no? Para tomar decisiones, para mantener esa alianza. Y eso es lo que trabajamos un poco en el artículo con Antulio. Y ya con esto cierro, que es que en realidad sí, parece que sí vale la pena invertir en esos mecanismos, ¿no? Para mantener una oposición pues mucho más cohesionada y con capacidad interna que pueda mantener esa digamos, como su actividad estratégica, tanto en lo híbrido, vamos a decir, como con lo que dice Laura, pero también en lo institucional, porque si te sales de la zona institucional, te vas solo a lo extra institucional, pues no solamente te debilitas como coalición interna, sino también tienes poca capacidad de procurar ese cambio, ¿no? De desencadenar cambios de régimen político, al menos por ahora, eso es lo que vemos en Venezuela. Muchísimas gracias, Marién. Y la verdad es que los dos trabajos se combinan muy bien, ¿no? O sea, pareciera que debieran estar en los reading lists de estos temas, definitivamente. Muchísimas preguntas se desprenden de ambos planteamientos, de ambas narrativas, y justamente como se desprenden tantas preguntas, invito de una vez a los participantes para que vayan pensando sus preguntas. Las pueden ir planteando también en el Q&A o por el chat, para que cuando lleguemos al momento del Q&A podamos irlas debatiendo. Pero para no desviarnos de la discusión, un tema que tengo mientras los escucho, mire, se ha repetido desde el 98 como canto penitente hasta hoy en día, es hasta qué punto depende verdaderamente de la oposición o de los líderes opositores organizarse para llegar al poder. ¿Cuánto cuánto le podemos atribuir al éxito o fracaso opositor a la voluntad de los opositores? Es un tema que desde el punto de vista de social sciences y de ciencia política se refiere a la agencia, ¿no? Al agency. Aunque en el caso de, por ejemplo, de Laura, hay una perspectiva que cruza las decisiones que ocurren a carácter micro con el entorno institucional y el entorno sociopolítico, ¿no? Para Marién, la variable crucial que analiza en su trabajo tiene que ver con el nivel de represión. Pero en ambos casos estamos hablando de estructuras de costos e incentivos para decisiones individuales y colectivas. Entonces yo quería plantearles eso para oír un poco más sus impresiones respecto del caso venezolano, por una parte, porque es el caso que las une a las dos, pero también otros de su propio interés. Creo que en el caso de Laura para Colombia, en el caso de Marién, si quieres para México, habida cuenta de tu propio estudio, ¿no? Y si quieren empezamos por Marién en esta oportunidad. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hay o no hay agency? Si tomamos lo que cuenta Laura, pues evidentemente la oposición tiene mucho agency, es decir, sacó a Chávez del poder, ¿no? En esos primeros años. Es decir, si tienes capacidad para influir en los procesos políticos. La pregunta es en qué contextos hay más o menos agency para provocar ese cambio, ¿no? Por ejemplo, tiene hoy la misma capacidad, pero esa capacidad, yo argumentaría, creo que Laura también me va a acompañar en esa, bueno, ya veremos en ese argumento, es que sí hay capacidad.
Y si hay, es decir, si hay agency y las estrategias que se toman, pues va a tener un impacto también en esa élite autoritaria, ¿no? Sí, porque al final del día, sí, y si tomamos todos digamos, los trabajos clásicos sobre transición, parte de la lógica de que no puede haber una transición, ¿no? Si no hay splits, rupturas dentro de la coalición autoritaria. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿qué provoca ese split dentro de la coalición autoritaria? ¿No? Esos trabajos nos dicen que son las oposiciones más moderadas o las facciones moderadas dentro de los dos campos los que pueden negociar. Y de hecho los trabajos sobre negociaciones también nos dicen eso. Es decir, es difícil pensar entonces, si continuamos ese argumento, que estrategias maximalistas, por ejemplo, que piden las cabezas de todos los jerarcas, o por ejemplo los que piden cero impunidad, ¿no? Los que piden la noción de justicia penitenciaria, ¿no? Punitiva, y estrategias maximalistas de ruptura, no necesariamente de reforma, o estrategias que entienden la transición como evento, ¿no? Y no como proceso, pues pudiéramos pensar que esas no van a generar lo suficientemente confianza dentro de esa coalición autoritaria para ver vida, ¿no? Después, como dice Loxton en su libro Life After a Dictatorship, es decir, el autócrata o los autócratas, esas ruling elites, quieren saber qué vida pueden tener después de eso, después, es decir, después de esa etapa autoritaria. Entonces, las estrategias maximalistas yo creo que no van a llevar, ¿no?, a rutas de negociaciones. Es cierto que cierta movilización en muchos casos ha provocado, ¿no?, un cambio de incentivos dentro de esa élite autoritaria, pero tendría que ir acompañado. Es decir, no sería solamente o lo uno o lo otro, sino ese espacio híbrido en el cual, pero yo sí creo que es muy importante, no abandonas mecanismos institucionales que te permiten sumar no solamente digamos, la voluntad de algunos factores dentro de esa coalición autoritaria, y aquí estamos hablando solamente a nivel élite, ¿cierto? Estamos dejando a un lado los votantes que sabemos que en estos regímenes más contemporáneos sí son importantes. Si se quiere ser entonces también una oposición viable para esos sectores, para provocar cambios, ya sea a nivel subnacional o a nivel nacional a través de elecciones, pues también se tendría que tener quizás un discurso, una narrativa, una estrategia también más moderada e institucional que provoque, bueno, ese cambio de conciencia y bajar el temor de decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo si voto por esta oposición? Y yo creo que en realidad también, tomando el caso de Venezuela, para no extenderme más y dar la palabra a Laura, vemos que vamos otra vez hacia ese giro, ¿no? O sea, ahí en ese artículo también con Antulio lo que hablamos es de los diferentes clivajes estratégicos que hay en la oposición, ¿no? Que pudiéramos decir son institucionales, extrainstitucionales, o son radicales y más moderados, son electorales o son no electorales, son reformistas o son rupturistas. Entonces, vamos, y eso depende de una serie de acciones, vamos otra vez ahorita hacia una ruta más institucional, visto que la maximalista pues fracasó, ¿no? Y claro, todo esto, y esto prometo si ya es el último punto, es dinámico, y eso es también lo que señala mi trabajo. A medida que tienes una oposición más coordinada, pues evidentemente la amenaza para la coalición autoritaria es grande, ¿no? Y entonces puede reprimir aún más. Y la pregunta es entonces, ¿qué hace la oposición frente a esa represión que puede venir? ¿Se radicaliza más y le hace el juego de esa forma o le da papaya al régimen autoritario? ¿O se modera y se mantiene en su zona a pesar de los retos, ¿no? Y de esa forma se mantiene quizás viable, ¿no? Digamos, este es un contrafactual, pero ¿qué hubiese pasado si, ¿no?, la oposición en los 5 años de la Asamblea Nacional hubiese mantenido la mesa, la MUD, y hubiese desde ahí construido un camino más institucional, no de enfrentamiento, sino de construcción de capacidades para preparar el terreno para esa negociación? Bueno, eso ya no pasó, esperemos que podamos ver otra fórmula más adelante, pero creo que, y con esto sí ya termino, el agency está, pero sin duda hay una interacción entre el gobierno autoritario y las oposiciones. Muchísimas gracias, Marien. Y un segundo antes de darle la palabra a Laura, yo solo quería decir que el artículo que estás comentando
con Antulio Rosales acaba de salir publicado, si mal no recuerdo, en la revista de Ciencia Política, ¿correcto? Entonces creo que ya está disponible, ya está el link, para que, bueno, también se agregue a la lista de lectura pendiente. Laura. Yo creo que hay dos preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿puede la oposición escoger dentro de diferentes estrategias? ¿Qué tanto espacio de maniobra tiene la oposición y qué efectos pueden tener esas estrategias? Y la segunda pregunta es ¿por qué la oposición escoge unas estrategias y no otras? Que es la pregunta que Marién estudia con mucho cuidado en su artículo sobre el efecto de represión y estrategias en Venezuela. Con respecto a la primera pregunta, yo lo que hago es contraponer el caso colombiano para hacer esta explicación. Y un poco lo que digo yo es que o sea, bueno, de hecho también lo hago con el caso venezolano. Yo lo que muestro es que en Venezuela había un montón de espacio para escoger estrategias. Hugo Chávez llega al poder y la oposición tiene una presencia importante en el Congreso. Controla PDVSA, por Dios, tiene una capacidad de movilización gigantesca y después de un par de años del gobierno de Hugo Chávez, adicional a eso, tiene la capacidad tiene control sobre los medios de comunicación. Espacio de maniobra hay. Al contrario, si uno mira la oposición en Colombia, digamos, la oposición en Colombia tenía la Corte Constitucional y una serie de instituciones que eran relativamente más fuertes, más no, mi caballito de batallas no eran invencibles, pero tenía unas instituciones más fuertes, pero la oposición en Colombia no tenía los controles de los medios, no tenía control de los medios de comunicación, no tenía control del ejército, no tenía control de los medios de producción más amplios en Colombia, o sea, espacio de maniobra en Colombia era diferente. Lo que me lleva un poco a la pregunta de por qué se utilizan diferentes estrategias. Y esta es una pregunta que yo saco de taquito en mi libro y sospecho que ese es el trabajo que se viene después de que salgamos del libro. Y es algo que con Mariana hemos discutido aquí y allá. Y tiene que ver un poquito, creo yo, con varios factores. Uno de ellos son las divisiones que Mariana estaba mencionando, las divisiones internas dentro de la oposición. Hay coaliciones que se inclinan más hacia ciertas estrategias que otras, y yo creo que esto tiene que ver en parte por la experiencia que tienen con distintos tipos de estrategias. Es mucho más factible que una persona, voy a poner el ejemplo de los Estados Unidos, como Nancy Pelosi, decida que ella quiere funcionar al interior del Congreso, que una persona, que los dirigentes de Black Lives Matter. Porque estas personas lo que conocen y lo que saben y lo que utilizan bien es la calle. Entonces yo creo que qué estrategias se utilizan tiene que ver un poquito con qué facción domina la oposición. Creo que también tiene que ver con la percepción de los recursos. Es impresionante, pero en Venezuela, por lo menos hasta el momento en el que hice mi trabajo de campo, existía la percepción generalizada de que la oposición era débil. No hay evidencia que muestre eso, pero existe la percepción generalizada de que ellos siempre han sido débiles. Y si uno habla con las personas del chavismo, especialmente con las personas que apoyaron a Chávez al comienzo, yo tengo un entrevistado al que me decía, yo me levantaba todas las mañanas, durante el paro petrolero me levantaba todas las mañanas a ver si ya había salido Chávez del poder. Yo no estaba esperando ninguna otra solución a eso. ¿Sí? Entonces, creo que también una percepción de recursos y oposiciones que se sienten que no tienen recursos, pues van a salir por el lado radical. Creo que también hay un juego, como dice Mariana, entre como los recursos disponibles y los espacios disponibles. Yo creo que eso es mucho más evidente a partir del 2006 que antes del 2006. Pero sin embargo juega un rol. Claramente la oposición en el 99 en Venezuela tenía, repito, controlaba a los militares, controlaba a PDVSA, para el 2002 controlaba los medios de comunicación, capacidad de movilización. Para el 2006 la oposición ya no controla PDVSA, ya no controla a los militares, entonces es mucho más difícil pues utilizar esos recursos. Y un poco mi argumento es, las oposiciones que se enfrentan a líderes con tendencias autoritarias se enfrentan a una situación muy complicada y yo no quiero minimizar eso. A mí me parece que es una situación muy difícil, pero creo que esa situación pero creo que en medio de esa situación tan difícil hay opciones
en donde ninguna opción es ideal, hay oposiciones menos ideales que otras. Y creo que si las oposiciones le apuntan a protegerse, a construir, a prepararse, que es un poco lo que Mariana estaba diciendo, a construir capacidad, en vez de enfocarse a cómo destruyo al adversario, que, por cierto, y esto vale la pena también aclararlo, desconoce que esa persona, Hugo Chávez, Evo Morales, llega al poder no porque sí, sino porque hay una serie de condiciones sociopolíticas que llevan a estas personas al poder. Algunas de ellas traen consigo personas que no estaban en la arena política antes y entonces nos toca pensar cómo influimos, cómo mantenemos a esas personas dentro de la arena política. Las personas que se dedican a salir de esos líderes, de alguna forma lo que hacen es, o por lo menos así lo pinto yo, es gastar recursos que podían haber protegido para construir más a largo plazo. Es un poco como el argumento que tengo yo. Y entonces, creo que si estamos hablando de si la oposición puede, claro que la oposición puede. Pero necesita jugar el juego de largo plazo, no puede jugar el juego de corto plazo. Porque en el juego de corto plazo pierde. Quedo yo aquí con un montón de preguntas atoradas que no les voy a hacer yo mismo. Me quedé pensando, por ejemplo, preguntas metodológicas, el tema de las entrevistas, cómo persiguieron sus respectivos trabajos de campo, pero voy a parar allí porque tenemos varias preguntas muy buenas que están viniendo del público. Ya tenemos 7 preguntas que han surgido de distintos tipos. Voy primero con las 2 primeras. Voy a unir primero la de Gilberto Morillo con Diego Paredes Sublet. Muchas gracias por sus preguntas. Gilberto pregunta si se han intentado vías extraconstitucionales para devolver la democracia a Venezuela, es porque las constitucionales fueron cerradas, ¿no? Volvemos, ese es el tema del argumento de la represión, como habíamos comentando, para explicar estrategias de la oposición. Y esto vinculado entonces también al tema de cuáles serían las principales diferencias entre los contextos de Venezuela y Colombia que inciden en las estrategias de ambas oposiciones. Voy además a compartir una tercera pregunta y luego entonces escuchamos respecto de ambos. Esta pregunta es de Dorothy Chronic. El argumento de Laura sobre los efectos de la estrategia de la oposición es bastante convincente, pero me pregunto, ¿no sería el caso que cualquier aspiring autocrat, cualquier autócrata que desee serlo, trataría entonces de provocar a la oposición para caer en estrategias radicales? O quizás los weaker incumbents, ¿no? Los gobiernos que no son tan fuertes, que son más débiles, tendrían miedo de hacer esto, ¿no? Porque son más débiles. Pero entonces, ¿no sería entonces esa debilidad inicial lo que sería la explicación de su falla para poderse consolidar en el poder y autocratizarse, ¿no? La pregunta también está en el Q&A en inglés. Les dejo estas 3 preguntas y luego procedemos a las 2 siguientes. Asumo que me estás diciendo que arranque. Okay. Adelante, Laura. Y por supuesto, un poco parece mentira, pero ya son las 11:42. Entonces Okay. vamos con el calor. Voy a contestar la pregunta de la comparación de Colombia y Venezuela y la pregunta de Dorothy Chronic. La pregunta de la comparación de Colombia y Venezuela, hay diferencias y en mi libro yo discuto esas diferencias con mucho cuidado, pero creo que pues en la medida en la que los comparativistas siempre tenemos este problema de que los casos no son idénticos, yo lo que hago dentro del libro es utilizar comparación a través del tiempo dentro del mismo caso para un poco lidiar con esas diferencias. Creo que las diferencias más grandes entre Venezuela y Colombia es que pues, Venezuela tiene una cantidad de recursos petroleros, que Colombia viene de un conflicto armado de 50 años. Y digamos, creo que esas dos, que son las diferencias más grandes o como más visibles que se me ocurren a mí, deberían funcionar al revés, ¿no? Entonces, creo que en Colombia el conflicto armado debería haberle dado más cabida a Álvaro Uribe para erosionar la democracia de lo que realmente fue. Y el conflicto y el tema del petróleo, en mi opinión, creo que cuando nosotros discutimos cómo el petróleo fomenta dictaduras, normalmente hablamos de cómo compra
popularidad. Pero si uno se fija en la popularidad de Álvaro Uribe y en la popularidad de Hugo Chávez, la popularidad de Álvaro Uribe siempre se mantuvo por encima de la de Hugo Chávez, siempre. Entonces creo que con eso soluciona un poquito esos problemas. Hay otros problemas que reviewers múltiples han señalado en términos pues sería que es que Chávez era más autoritario que Álvaro Uribe, o sería que las instituciones en Colombia eran más débiles. Y en el libro lo que hago es utilizar diferentes medidas. En términos de Hugo Chávez más autoritario que Álvaro Uribe, pues yo no puedo entrar a la cabeza a estas dos personas, ¿no? Pero creo que normalmente esta pregunta también se desvía del desconocimiento del caso colombiano, y yo solamente voy a dar un par de cifras. Álvaro Uribe, durante el gobierno de Álvaro Uribe, las políticas de seguridad democrática, los militares mataron 6.000 personas, 6.000 personas, muchachos inocentes. Adicional a eso, Álvaro Uribe intentó en varias ocasiones y de diferentes formas, literalmente, mandar jueces, periodistas a la cárcel. Utilizó los mecanismos de seguridad del Estado para investigar a periodistas y a miembros de la oposición. Se amenazó a las cortes en más de una ocasión, y todo esto lo detallo yo en mi capítulo de Colombia en el libro con mucho cuidado. Esto es sin contar un poco esto es lo que se puede probar, sobre lo que tengo evidencia pura y dura. Hay otras atributos que se le dan a Álvaro Uribe que yo pues en el libro tengo cuidado de no mencionar mucho, pero digamos hay discusiones de lazos con grupos paramilitares y otro tipo de cosas que son más difíciles de probar. Entonces, creo que sí hay diferencias, pero creo que esas diferencias, si uno lee el argumento con cuidado, se pueden lidiar. En cuanto a provocar la oposición, es una pregunta supremamente interesante y muchas gracias, Dorothy. Creo que todos los autócratas provocan a la oposición. Esto es algo que uno ve sistemáticamente, porque es que funciona muy bien. Y el trabajo de Jennifer McCoy y Murad Somad explica un poquito por qué. Esto es un tema como de polarización realmente. La respuesta que tengo a eso es, en el capítulo de Colombia explico las múltiples mecanismos por medio de los cuales Álvaro Uribe trató de provocar a la oposición y simplemente nunca lo logró, nunca hubo pie. Y hablo un poco como, por ejemplo, de temas como los computadores de las FARC y cómo se trataron de utilizar para remover ciertos candidatos de la izquierda en el Congreso, y simplemente porque la izquierda no dio papaya, no lo lograron. Hay una pregunta más larga, pero creo que es una pregunta interesante y es una pregunta que discuto en el libro al interior de los casos, especialmente el caso colombiano. Muchísimas gracias, Laura. Y por cierto, que en ambos casos, tanto Marien como Laura, son modelos de hacer trabajos en contextos donde el trabajo académico es bastante polarizado y muchas veces refleja todas las diatribas y las discusiones que existen en el contexto sociopolítico en el que se inserta. Marien, ¿querías agregar algo a lo que comentaba Laura? Brevemente, porque realmente la pregunta de Dorothy es fantástica y creo que tiene que ver con lo que mencionó Laura al final, ¿no? Y es esa polarización en el discurso y el framing de la oposición. Y ahí la pregunta de la oposición es si se deja, o sea, si asume ese framing que se le hace, o si tiene también una identidad propia, ¿no? Es decir, si tiene una serie de mecanismos, capacidades internas propias para mostrar y movilizar constantemente que, bueno, efectivamente no es todo lo que dice el autócrata que es, ¿no? Es decir, también ahí, porque si bien es cierto que Chávez logra acumular el poder en poco tiempo, sí es cierto que la oposición tenía mucho poder al mismo tiempo, entonces no va 100%, la correlación no va al 100% sobre el tema de la debilidad del autócrata, ¿no? Y preguntaban un poco sobre qué va primero, ¿no? Si el autócrata cierra la vía institucional, y por eso entonces la oposición se vuelve extra institucional. Y ahí, bueno, sería como el caso de hacer minucioso todo ese análisis de qué fue primero. Pero yo creo que sí, rápidamente hablando, sabemos, por ejemplo, hoy en día que el boicot a la oposición le ha hecho mucho daño, que ese boicot, por ejemplo, en 2005, pues aceleró el proceso de desmantelamiento institucional, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, la ruta 2014 con la salida, en realidad tiene más que ver con
digamos, por una lucha interna de quién es el liderazgo legítimo y quién logra controlar a la oposición. Entonces esto nos regresa al mundo de cuáles son los dilemas internos que se logran exacerbar en ciertos momentos y no en otros. Pero sin duda eso es un reto porque analizar oposiciones que son un moving target, uno, es un reto; dos, el tema de los datos en contexto autoritario, para un poco responder lo que decía Raúl, que también es muy interesante sobre las metodologías y cómo acceder ¿no? a datos en estos contextos, es un reto. Y cada vez que uno descarga bases de datos fabulosas y fantásticas y va a ver si Venezuela está, entonces o Venezuela no está, o hay muchos años que ya no están cubiertos en diferentes bases por el contexto, ¿no? Pero bueno, lo dejaría hasta ahí porque creo que hay otras preguntas y poco tiempo. Yo cada vez que voy a codificar un caso del Tribunal Supremo venezolano, el Tribunal Supremo va y baja la página. O sea, ya me tiene como cantadito ya. Pero bueno, viendo a una pregunta justamente en lo que vas comentando, Marien, es la pregunta de Alejandro Velasco, ¿no? Y contiene dos reflexiones, yo creo que son para ambas. Pregunta para Laura: ¿qué hipótesis desarrollas para explicar de dónde surgen esas tres modalidades de oposición y en qué momentos? Claro, el trabajo de Marien ayuda un poco a pensar los incentivos en base al aparato represivo gubernamental, pero en el caso de Venezuela me parece que el orden de protagonismo de las tres oposiciones, especialmente al inicio del proceso chavista, no se ajusta del todo a la tesis represiva. Es decir, precisamente cuando era más fuerte la oposición, más se presta a estrategias extrainstitucionales y no democráticas. Si es así, ¿por qué? Y felicidades por el libro, el cual leeré con sumo interés. Pregunta para todos: ¿por qué creen que ha tardado tanto, como bien planteaba Raúl, investigar la evolución y comportamiento de oposiciones en vez de gobiernos en los casos que trabajan? Y esa pregunta creo que va un poco con lo que comentaba Marien sobre los datos en contextos autoritarios, pero pueden haber otras razones también. Así que tenemos esa pregunta como marco, pero también quería tocar dos preguntitas más que están entrelazadas. Una de nuestro querido colega Juan Berríos: estando la oposición con tantas debilidades, ¿puedes realmente negociar? Y justamente al respecto hay más preguntas sobre estrategias moderadas, ¿no? Pero vamos a ir con esas dos porque el tiempo va pasando. Y vamos a empezar esta vez con Laura. Ok. Alejandro, gracias por la pregunta. Yo no desarrollo hipótesis, toco este tema tangencialmente. Mi sensación en Venezuela en particular es que las estrategias se desarrollan por la composición de la oposición. Y tengo un trabajo, es un capítulo en una de estas enciclopedias de Oxford, en donde hablo de cómo partidos institucionalizados, donde los partidos son supremamente fuertes y donde hay una alta polarización, son más vulnerables a la erosión democrática que partidos que son menos institucionalizados con los mismos niveles de polarización. Y un poco la forma en la que digo esto es, mi sensación o mi lectura del caso venezolano es que cuando llega Hugo Chávez, no solamente hay un colapso no solamente los partidos tradicionales están muy desprestigiados, lo cual es cierto en Colombia también, sino que el lazo que une a los políticos tradicionales o las personas que podrían haber funcionado al interior del Congreso es muy estrecho con los partidos. Entonces se caen los partidos y se caen los políticos. Y los políticos tienen cero credibilidad, lo cual obviamente le da cabida a otros grupos. Y son grupos que funcionan desde las calles. Los libros en Venezuela los discuten como la sociedad civil o este tipo de grupos que no son de políticos, sino son grupos de sociedad civil, y son grupos que funcionan desde la calle. Y adicional a eso, en algunas situaciones son grupos supremamente radicales. Creo que son grupos que funcionan desde la calle. Eso explica las estrategias. La radicalización, y esta es mi sensación también, evaluando el caso especialmente de Turquía y de Venezuela, es que y el de Bolivia también, es que Hugo Chávez sube en contra del establishment, ¿cierto? Y está atacando a grupos que están acostumbrados a tenerlo todo. Mientras tanto, Álvaro Uribe no sube en contra del establishment, está atacando a grupos que están acostumbrados a no tener nada. La izquierda en Colombia no gana ni un tinto. Bueno, esto está cambiando, pero para el momento en el que sube Álvaro Uribe,
digamos, los grupos que se oponen a la mano dura en Colombia. Estos son grupos que son débiles y que no tienen mucha representación. Entonces, un poco lo que revelan mis entrevistas es que estos grupos lo que decían, o lo que me decían a mí en las entrevistas es, mire, nosotros finalmente teníamos curules en el Congreso, nosotros no íbamos a soltar esas curules por nada. En cambio, en Venezuela un poco la dinámica es un poquito diferente. Entonces, si yo tuviera que contestar esa pregunta, me iría por ahí. En cuanto a la segunda pregunta de por qué se demoraron tanto en la oposición, yo creo que esto es natural, o sea, el proceso natural de cualquier tema de investigación, pero adicional a eso creo que es que la mayoría de las personas que estudiaron el caso de Venezuela, de Bolivia, digamos, se enfocaron mucho en temas de populismo y de popularidad, y, y un poco estos países latinoamericanos son percibidos como, esto iba a pasar allá, son esos países donde estas cosas pasan. Y no es sino hasta el momento en el que líderes con tendencias autoritarias suben al poder en democracias establecidas, los Estados Unidos, por ejemplo, que la gente empieza a pensar en la oposición. Porque esto acá no pasa, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso ahí también. Muy interesante ese punto, Laura, porque ya eso tiene que ver con temas epistemológicos y de verdad que es un tema interesantísimo. Marien, ¿querías agregar algo al respecto también? Sí, digamos, no para defender mi argumento, pero precisamente lo que yo digo es que en esos años la represión es muy baja, ¿no? Entonces, hay mucho margen de maniobra para imponer ciertas estrategias. Entonces, yo creo que es la combinación de diferentes variables. Uno, la altísima polarización que ejerce Hugo Chávez, ¿no? En contra del establishment. Entonces, ahí se intenta en los primeros meses como de tratar de tener una influencia sobre Chávez, grupos también del establishment que lo apoyaron y que luego él pues le da la espalda, por decirlo así, ¿no? Hasta la serie de decretos y demás, es decir, se sube el tono a la política y recordemos que la política en Venezuela antes era más de consensos, de vamos a conversar, esto se puede solucionar de una forma como bien tradicional. Es cierto que en los 90 ya no tanto así, pero a través de mecanismos de consenso y de diálogo. Y esto cambia radicalmente, eso también hay que decirlo. Entonces, claro, la reacción a esa provocación, y luego Chávez más adelante también dice, ¿no? Que él provocó a la oposición en una serie de momentos y bueno, mordió. La oposición mordió, pero también muerde porque creo que piensa, bueno, aquí van por nuestros assets, ¿no? Esto realmente representa una amenaza al establishment y hay que responder con fuerza. Y esto también se facilita porque los partidos están totalmente debilitados, ¿no? Es decir, la forma en cómo cuando uno analiza realmente cómo se tomaron las decisiones en la coordinadora democrática, cuál fue el rol de PDVSA en todo esto, es decir, sí, las élites económicas del país, pues veremos que ese es un resultado precisamente de esas preferencias y no necesariamente de las preferencias de los partidos. Y bueno, a medida que, y ya no vamos a entrar en eso porque creo que Alejandro leyó el artículo, a medida que va cambiando toda esa dinámica, entonces, y la derrota de estas élites, ¿no? Frente a Chávez, entonces, bueno, dicen como, bueno, nada, que agarren los partidos este desastre y los partidos entonces comienzan por un buen tiempo a hacer lo que saben hacer, y es organizarse y elaborar una estrategia institucional que realmente tiene bastante éxito, y eso también es como parte de la historia de decirlo, ¿no? No todo tiene que ser un fracaso. Cuando te organizas bien en los tiempos posibles, sí puedes generar cambios importantes, ¿no? Y dejar ese legado. O sea, todavía hoy en día, a pesar de todo lo que ha pasado, la población tiene, la sociedad, los votantes, tiene una buena percepción de lo que fue la mesa, por ejemplo, ¿no? Y se ve entusiasmada entonces cuando toda la oposición llama a votar. Y eso yo creo que también hay que hacer énfasis porque le da fuerza al argumento institucional y a su vez le da agency a la oposición democrática, que por cierto es un clivaje que no hemos hablado, que creo que asumir que toda oposición a un autoritarismo es per se democrática, bueno, pues quedará para otro charlemos y para otros trabajos. Temazo, como quien dice, ¿no? Es de verdad bien interesante. Tenemos más preguntas y muy poquito tiempo, ¿no? Pero hay dos preguntas aquí que yo creo que son cruciales. Este último comentario que hiciste, Marien, está directamente vinculado a la pregunta que hizo, por ejemplo, Camilo González, sobre qué hace que una oposición con estrategias moderadas sea exitosa. Pero para la referencia comparada,
muchas de las reflexiones que se hacen sobre el caso venezolano muchas veces están vinculadas también a procesos que se han dado sobre las oportunidades de la oposición, a procesos que se han dado de lucha contra la autocracia en otros países. Y pregunta nuestro querido colega Scott Morgenstern, me gustaría escuchar un poco más sobre la perspectiva comparativa e histórica. ¿Han aprendido posiciones actuales algo de la experiencia histórica? ¿Le dan crédito a la estrategia de oposición en traer las transiciones de los 80 y los 90? ¿Qué tan diferentes fueron las situaciones que enfrentaron las oposiciones en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay? ¿Qué se puede aprender la oposición de hoy de ellos? Y creo que esa pregunta es muy interesante para Comparative Politics, porque gran parte del canon de las reflexiones que tenemos hoy en día sobre transición, etcétera, vienen justamente de esas experiencias. Entonces, esa es una de las preguntas. La otra que les voy a dejar, porque justamente el tiempo va pasando, es Very Nice Combination, este es de Jennifer McCoy, que con buena combinación de artículos para tratar de explicar bajo qué circunstancias la oposición se coordina y cuál es el resultado de las distintas estrategias. Felicitaciones a los autores. Sin embargo, la escogencia de la estrategia de oposición maximalista contra minimalista necesita un poco más de explicación. Creo que esto vuelve entonces un poco más a la pregunta sobre en qué momento cuáles son las distintas variables o condiciones que afectan la escogencia de una estrategia, ¿no? Y Jennifer sugiere una más que hay que prestar atención, que es the accuracy of opposition perceptions, o sea, qué tan correcta es la percepción de la oposición sobre sus capacidades propias y sobre el apoyo que tiene versus las capacidades y el apoyo que tiene el gobierno, ¿no? Y pues Jennifer apunta el libro que hizo con Francisco Díez, una publicación en el 2011, y sobre la falta de los problemas de misperception y de cambios de estrategia en esa primera década del chavismo, del 2002 al 2012. Entonces, bueno, ahí les dejamos esas dos preguntas porque ya ya el tiempo se nos va pasando. Bueno, la pregunta de Scott es fantástica y creo que todavía falta por ver qué pueden aprender, ¿no? Sí sé que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sí se estudió el rol de la concertación en Chile, por ejemplo, ¿no? De cómo hicieron las élites y ha habido una serie de eventos y han viajado las élites venezolanas a Chile y de Chile también viajaron a Venezuela a explicar cómo se pudieron hacer esos pactos internos, ¿no? Pero yo creo que en realidad faltaría ahorita hablando solamente del caso venezolano, entender precisamente yo creo que dos cosas. Uno, los tiempos, ¿no? Es decir, estos procesos y ciertas estrategias que se puedan tomar en cierto tiempo pueden hacer a la oposición retroceder y volver. Entonces tienen que volver a comenzar y volver a recuperarse de obstáculos, bueno, o dilemas internos o externos si el autoritarismo logra avanzar, como es el caso de Venezuela. Es decir, si se tiene la ambición de buscar el cambio de régimen político, pues tienes que seguir intentándolo, ¿no? Es decir, la temporalidad. Y por otro lado, las limitaciones, ¿no? Toda esta literatura sobre cómo las instituciones autoritarias del pasado pues condicionan las nuevas democracias y qué tipo de pactos, negociaciones, que también esto está vinculado al tiempo, la temporalidad, cómo eso va a condicionar ese nuevo sistema político. Y creo que tiene que ver, entonces lo vinculo con la actualidad en Venezuela, con un poco las expectativas y la narrativa. Y again, como la percepción del cambio que se quiere, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza ciertos grupos de la oposición, pareciera que el chavismo es un error histórico que nunca pasó y que podemos pasar la página, buscar la justicia y ya está. Y de hecho, bueno, sabemos que no es así, que no es tan complejo, no es tan blanco y negro, sino más bien se va a necesitar entonces quizás dentro de la oposición venezolana un tipo de concertación a largo plazo. Es posible, por ejemplo, sanar todas esas heridas que existen entre esos grupos. Yo creo que al menos son 4, ¿no? Minimalistas, que quizás no todos están cooptados, pero un grupo de actores que ya, bueno,
digamos, actúan dentro del sistema autoritario actual. Luego tienes como unos moderados que están realmente como no realmente organizados, ¿no? Como la facción de Enrique Capriles todavía actúa dentro de su partido, pero a veces se distancia también. Luego tienes el G4 y luego tienes los maximalistas que siguen abogando por una estrategia maximalista, que por cierto, aquí hay una variable que no hemos hablado y es la diáspora, ¿no? La diáspora venezolana ha tenido y seguirá, y esto también se vincula un poco con lo que pregunta la profesora McCoy sobre el apoyo internacional, ¿no? Es decir, ahí hay que hacer como un balancing de todas estas variables, y yo creo que todavía hay en ciertos grupos esa idea rupturista, ¿no? Entonces la pregunta es si pueden nuevamente los factores que quizás aprendieron en estos 22 años, vamos a decirlo así, no imponer, pero persuadir a los otros grupos nuevamente para volver a esa ruta institucional gradual, y volver entonces también al tema electoral que permite realmente crear una afinidad, movilizar y demás. Y bueno, quizás también, y con esto cierro sobre este punto de Scott, es que el capítulo autoritario no se cierra y nunca más, o sea, no es que se cierre y nunca más se abre, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo vemos en el caso de El Salvador. Vemos, por ejemplo, la experiencia, bueno, pues muy lamentable también en Bolivia, ¿no? Sobre esta estrategia de cómo ese gobierno interino, cómo actuó y entonces luego gana el MAS nuevamente, pero también por el otro lado vemos la trayectoria de Ecuador, que quizás da un poco más de esperanza sobre qué rutas pueden ser más exitosas. Bueno, yo lo dejaría ahí. Yo no tengo mucho más que añadir a eso, solamente un par de cosas con respecto a la comparación con las negociaciones históricas. Yo creo que hay dos factores que son diferentes. Uno es la capacidad de hacer este tipo de transiciones de élites y el hecho de que estamos viendo las consecuencias de esas transiciones de élites. Y el ejemplo que se me viene a la cabeza es Chile, ¿no? Entonces, claro, Chile hace su transición de élite y yo personalmente creo que era una excelente opción y digamos, me parece que es muy bien, pero claro, 20, 30 años después estamos viendo las consecuencias de un sector excluido de esa transición, motivo las concesiones que se tuvieron que dar. Creo adicional a eso que esas transiciones de los 80s y los 90s se hicieron en un marco legal internacional diferente. Una amnistía es imposible hoy en día, no solo políticamente, sino también legalmente. Adicional a eso, creo que se hicieron en un marco de comunicación diferente. Hoy en día la gente está pegada a Twitter. Digamos, creo que uno de los problemas que tienen las negociaciones, y digo esto no solamente en términos de transiciones democráticas, sino lo vivimos en Colombia también con la negociación con las FARC, es el hecho de que las personas que están negociando tienen dos audiencias. Tienen su audiencia al interior de la negociación, pero también tienen su audiencia externa. Entonces, no podemos también olvidarnos de que personas como Enrique Capriles, como María Corina Machado, etcétera, también están buscando sus oportunidades electorales post-transición, y a eso le están jugando. Y claramente, como lo vimos con Juan Manuel Santos, personas que negocian con grupos, con dictaduras o grupos al margen de la ley, normalmente no terminan siendo muy populares en el corto plazo. Y lo último que creo yo que también vale la pena pensar es el marco internacional. Y yo sospecho que algunas de las personas que están viendo esto no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el apoyo a las transiciones democráticas, el apoyo de países como los Estados Unidos a las transiciones democráticas a finales de los 80s y en los 90s fue crucial. Y ese mismo apoyo no existe, bueno, no sé, con la administración Biden eso puede estar cambiando, pero durante los 4 años de la administración Trump eso no existió. A Trump le importaba un pepino si los países latinoamericanos eran democracias o no. Y Venezuela se convirtió en el caballito de batalla para ganar la Florida. Entonces creo que eso también juega un papel importante un poco en cómo se entienden esas transiciones democráticas de los 80s y los 90s. Bueno, como les puedo decir, imagínense, son las 12:07, prometimos que íbamos a llegar hasta las 12 y aquí hemos continuado porque han habido preguntas y la conversación está buenísima. Pero bueno, incluso una conversación tan buena como esta tiene que lamentablemente llegar a su fin. Pero de nuevo invitamos a todos nuestros participantes a que lean los artículos, a que además de eso estén pendientes de los próximos charlemos. El próximo charlemos va a estar buenísimo porque es bueno, imagínense, yo estoy diciendo así, pues,
A mí me encantan, como saben, el tema de cortes y sobre los límites de la judicialización, ¿no? The Limits of Judicialization, con un talk with Dan Brinks, Sandra Botero, and Ezequiel González Ocantos, about their latest research work. And it will be hosted by Jen Sear from Universidad Torquato Di Tella. La charla será en inglés. Y tenemos más series que vienen, más charlemos que vienen más adelante. La serie va a continuar, ahora sobre todo que la estamos, que comienzan los respectivos semestres también en las universidades, etc. Muchísimas gracias una vez más a nuestras queridas panelistas de hoy y gracias a nuestro querido público por tantas preguntas y colegas. Para nosotros, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.